Argumentos que demuestran que hay un creador. No todas las personas creen que existe un creador, y cuando hablo de creador, no me refiero solo al Dios de los hebreos, ya que existen muchos otros dioses. Cada país tiene una cultura y creencias diferentes, pero todos coinciden en que el mundo fue creado por una o más fuerzas externas. Algunas culturas tienen un dios omnipotente, otras, como los egipcios, tienen varios dioses. Los ufólogos creen más en los extraterrestres. Pero si esa es la respuesta a los hechos que voy a presentar en este vídeo, alguien también debería haber creado a estos extraterrestres, ¿no crees? Los científicos o entusiastas de la ciencia creen que todo sucedió de forma natural y llaman a este creador naturaleza. Estas personas, en su mayoría, son ateas. Yo, como en todos mis vídeos, mantengo una postura neutral y siempre respeto las opiniones, creencias políticas e ideológicas de todos ustedes. Yo traeré los hechos, pero seréis vosotros, los espectadores, quienes saquen sus propias conclusiones. La primera, la inteligencia humana. La diversidad de animales del planeta es enorme y las estimaciones del número total de especies varían considerablemente. Hasta el año 2022, los científicos habían identificado y nombrado más de 1,7 millones de especies de organismos vivos, pero se estima que el número real podría ser de millones. Se trata de un número muy elevado y solo una de todas estas especies es completamente inteligente. Hablo completo porque hay animales como los delfines, por ejemplo, que tienen cierta capacidad de inteligencia, pero la singularidad de la inteligencia humana resalta en medio de la diversidad animal. Los humanos poseemos habilidades únicas, incluido un lenguaje complejo para la comunicación, pensamiento simbólico y abstracto, autoconciencia, planificación a largo plazo, creación y uso de herramientas complejas, cognición social avanzada y la capacidad de transmitir conocimientos culturalmente. Esta combinación de características hace que la inteligencia humana sea excepcional y fundamental para nuestro desarrollo cultural y tecnológico. Entonces surge la duda. ¿Por qué, si las cosas surgen de forma natural, en estos 3.500 millones de años de vida en la Tierra, otras especies no han alcanzado una inteligencia igual o mejor que la nuestra? ¿Y te has parado a pensar en los peligros que esto podría ocasionar si eso sucede? ¿Qué hacemos los seres humanos con los animales e incluso con nuestra propia especie? Con los de nuestra propia especie. Nuestra historia está marcada por guerras, destrucción, luchas de poder, dictaduras, fuerzas superiores que quieren dominar el mundo e incluso el universo, colonización, esclavitud, explotación, entre otras, con animales. Nosotros, los humanos, matamos sin piedad a los animales que consideramos peligrosos, aunque seamos nosotros los que más a menudo invadimos su hábitat. A otros también los matamos por placer o por el simple hecho de que no nos gustan, aunque sean inofensivos, simplemente porque son feos o porque nos parecen repugnantes. A otros animales que nos pueden servir, los esclavizamos y utilizamos la palabra domesticar. ¿Crees que si otro animal tuviera nuestra inteligencia y capacidades no querría hacer lo mismo? Entonces, no es por suerte o porque la naturaleza, después de crear al ser humano, se volvió estúpida y no recuerda cómo crear otra especie similar. Es mucho más que eso, lo que nos creó también nos protege, y esto se aplicará a los siguientes ejemplos. El segundo ejemplo, la vida en la Tierra. Para nadie hoy en día es un secreto que el universo es infinito, y cada estrella es un sol. Pero solo en nuestro sistema solar, además de los 8 planetas principales, existen 5 planetas enanos y millones de planetoides, e incluso en todas las demás galaxias que ya se han observado con las tecnologías actuales no existe otra vida inteligente igual o superior a nosotros. Puede ser que en algún planeta muy lejano pueda haber algún tipo de vida extraterrestre, pero sería microbiano. Más igual o superior a nosotros, no existe o ya nos habrían colonizado, o nosotros a ellos. Parece sencillo pero no lo es. Para que un planeta tenga vida tiene que cumplir una serie de condiciones y si falta solo una de ellas no funcionará. La vida, tal como la conocemos, depende de varias condiciones específicas y los científicos buscan exoplanetas que puedan tener estas características. Algunas condiciones clave para que un planeta tenga vida similar a la Tierra incluyen: zona habitable. El planeta debe estar en la llamada zona habitable alrededor de su estrella madre, donde la temperatura permite que exista agua líquida. El agua es fundamental para la vida tal como la conocemos. Atmósfera adecuada. Una atmósfera estable con una composición adecuada es crucial. La atmósfera regula la temperatura,
Protege contra las radiaciones nocivas y proporciona gases esenciales para la vida, como el oxígeno. Presencia de agua líquida. El agua es un disolvente universal y es vital para procesos biológicos conocidos. La existencia de lagos, ríos y océanos aumenta la probabilidad de sustentar formas de vida. Estabilidad orbital. Un sistema planetario estable es importante para garantizar condiciones climáticas constantes a lo largo del tiempo. Las variaciones extremas en órbita pueden afectar drásticamente el clima de un planeta. Estrella estable. La estrella madre debe ser estable y con una larga vida útil. Las estrellas muy masivas tienen vidas cortas y pueden ser inestables, mientras que las estrellas muy pequeñas pueden no ofrecer las condiciones adecuadas. Campo magnético. Un campo magnético fuerte es vital para proteger la atmósfera de la erosión del viento solar y las partículas cargadas. Elementos químicos esenciales. La presencia de elementos químicos esenciales, como carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre, es fundamental para la formación de moléculas orgánicas y, en consecuencia, para la vida. Todo esto tuvo que funcionar para que estemos aquí hoy. Y si todo esto todavía te parece poco, hay más. Nuestro planeta tiene más de 4.000 millones de años. En todo este tiempo, la probabilidad de que un cometa o asteroide hubiera impactado el planeta y lo hubiera destruido sería más de 1000 veces. Nuevamente, lo que nos creó, además de crear todas estas condiciones, también protege su creación. Hay muchos otros argumentos, quizás incluso más fuertes que los que he mencionado hasta ahora, pero el vídeo se está haciendo muy largo y creo que es mejor detenerse aquí. Pero, dependiendo de vuestra reacción, de vuestros me gusta, así como de vuestros comentarios, seguiré trayendo más argumentos.